Buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento en el que nos estés viendo, hermoso curso del capitalismo. Bienvenidos a un episodio más de este maravilloso podcast donde entrevistamos a personas del ecosistema de innovación, fundadores, CEOs, funcionarios y también visionarios sin empleo. Y el día de hoy tenemos a una persona especial que ya lo conocí en un evento así inesperado. Es Arturo, que se fue a estudiar un MBA a Silicon Valley, pues, el epicentro de toda la innovación mundial. Y pues que allá fue con un propósito, que el propósito es crear el primer unicornio en el Perú. Así que va con ese propósito, vuelve acá, pasó una entrevista, va a volver a San Francisco, pero en esa estadía lo tenemos acá, honrado de tenerlo acá para poder conversar un poco sobre la innovación, cuáles son los planes y proyectos a futuro para poder sacar ese unicornio adelante. Así que bienvenidos al episodio, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Godfrey, muy bien. Y estoy feliz de haberte conocido. Literal, nos hemos conocido hace 3 días en Claro. un evento en la universidad. ¿Puedo decir la universidad? La uni. No, claro, sí. Ok, en la uni, y Uh-huh. este evento ha sido patrocinado por Aspire Leaders Program Uh-huh. en Perú. Y lo que hace es juntar jóvenes de 20 a 25 años que tienen ganas de cambiar el mundo. Claro. ¿Cómo llegué a este evento? Es mucho más curioso, porque hace una semana y media conocí a Soleil, que fue la primera peruana en participar en el Star Hack 25 en Suiza. La conocí en la Puerta de la Católica, literal, hora y media. Yo le dije, mira, juntémonos, porque si quieres un inversionista, te puedo marcar el camino a seguir. Si es que el emprendedor peruano te dice que hagas polladas, que hagas juntas, o que de repente toques la puerta de miles de empresas, pues ese no es el camino. El camino es ir por los peces gordos. Y ese es el motivo por el cual me fui a Silicon Valley. Dije, Perú es una pecera pequeña y ser un pez grande en una pecera pequeña no te da mucho campo de crecimiento. Así que me fui a ser un pez pequeño en una pecera grande, en un entorno muy, muy dinámico en el cual se mueven tickets de cientos de miles de dólares. Y es con esa experiencia que vuelvo al Perú por tiempo limitado para poder compartirle con los demás jóvenes que están en este camino que hay maneras de poder apalancarse con el dinero privado para poder lograr mayor impacto y mayor revenue. Oh, claro, me parece sorprendente que tú vas a Silicon Valley, o sea, ya con las oportunidades que tienes allá, probablemente cualquiera diría, ¿sabes qué? Estoy bien acá, mi zona de confort, tengo contactos, tengo lo necesario para poder yo crecer como profesionalmente. Pero no, tú aprendes lo necesario, ya vuelves al Perú, te pones la camiseta del Perú y ¿sabes qué? Quiero sacar el primer unicornio peruano. Y la verdad que, como te digo una vez más, te lo repito, sinceramente me parece un propósito realmente admirable. Así que eso. Bueno, inicialmente comenzamos con una pregunta. ¿Listo? Vamos. Una pregunta que ya desde el anterior episodio vamos a empezar a implementarlo con todas nuestras entrevistas más. La primera pregunta es esta. Para ti, Arturo, ¿qué es la innovación? La innovación. La innovación es la búsqueda incesante de crear un cambio modificando no solo tu entorno, sino también tu conducta. Esto puede verse en productos, en servicios, en procesos o inclusive en la manera en la que tú vives tu día a día. Porque seamos serios con algo. Nuestro tiempo sobre la Tierra es limitado y si no hacemos cosas para crecer, pues nos vamos a estancar y vamos a morir sin un mínimo ápice de impacto en el mundo en el cual vivimos. No, me parece una definición bastante acertada de la innovación. Ahora, abordemos un poco, para formar esa perspectiva sobre la innovación, imagino que has tenido que no solamente estudiar, porque claro, una cosa es el aspecto teórico, sino que has tenido que recorrer muchos caminos, muchos obstáculos y todo para poder tener esa percepción de la innovación. Así que vayamos desde el inicio, como siempre lo recalco y lo he dicho anteriormente, nuestro entorno forma nuestra visión de cómo vemos el mundo y muchas veces esas cosas, esos contextos influyen en nuestras soluciones que damos a los problemas. Así que, para los que no saben, es interesante destacar también que fuiste el creador de una comunidad de parkour acá en Lima, así que nos puedes comentar de esos inicios y cómo fue evolucionando tu liderazgo, formando comunidades y sobre todo cómo fue moldeando eso para poder tener esa percepción de impacto ahora. Claro, muchas gracias por la pregunta. La comunidad Parkour Lima, que empezó como un grupo universitario llamado Live Free aquí en la Universidad Católica de Polideportivo, empezó con 5 o 10 chicos que lo que querían era usar su tiempo libre para poder hacer deporte de manera creativa. Porque en ese tiempo el parkour no estaba tan popular aquí en Perú. En ese tiempo el parkour era una locura de Francia, que de repente pasó por Norteamérica, pero yo aquí a través de una película llamada Banjo 13, con David Bell, el creador del parkour. Formé esta comunidad, en un momento dijimos, mira, la Universidad Católica es chévere, pero es muy pequeño el ambiente, así que nos fuimos a la ciudad de Lima. En la ciudad de Lima creció el movimiento, se convirtió en Parkour Lima. Parkour Lima, con más de 1000 miembros, se expandió a Perú. Como me di cuenta que por ahí no iba el camino, pero me ayudó a poder identificar en mí ciertas actitudes que necesitaban ser pulidas, como por ejemplo, yo era muy introvertido, o sea, así como me ven, yo era súper introvertido. Es difícil creer que eras alguien introvertido, sinceramente. Claro que sí, claro que sí. Pero al momento de cuando te enfrentas a 5, 10, 15 personas, puedes manejar la introversión. Pero una vez que estás frente a 100, 200 personas,
tienes que desarrollarte esa habilidad de expresarte en público, de no tener ciertas taras al momento de hablar, de poder hablarte mirando los ojos, poder compartir el conocimiento de la manera más pura posible. Es eso que me lleva al 2017 a apoyar con una aplicación llamada Reach. Esta es una aplicación de seguridad ciudadana que tuvo mucho éxito en concursos internacionales. Su creador, Moisés Salazar, ganó un premio en Londres, un premio en México, un premio Príncipe de Asturias, si no me equivoco. Fue un proyecto muy, muy impactante a nivel de la problemática que se tiene, pero por motivos del destino y no encontrar de repente un encaje correcto en el mercado, el proyecto ahora se encuentra en stand-by. Pero eso me abrió la mente hacia el mundo de la innovación y el emprendimiento, ya que fuimos invitados a Cunan Bootcamp, el primer bootcamp de Cunan en el año 2017, en el cual conocí otros emprendedores que, al igual que yo, que en ese momento no me consideraba un emprendedor, porque yo había formado un grupo de parkour, nos hicieron identificar nuestro motivo de vida, ese el Ikigai tan famoso que es en lo que eres bueno, en lo que te gusta hacer, en lo que puedes ganar dinero y en lo que puedes ayudar al mundo. Ese pequeño punto de intersección es el que te da el propósito de vida. Y dibujamos una pequeña pizarra negra con tiza, cambiar el mundo. Esa pizarra negra con tiza sigue colgada en la parte más alta de mi cuarto hasta el día de hoy. Mi motivo es cambiar el mundo. Y ese fue tu propósito en la interacción de todos esos cuatro aristas. Sí, cambiar el mundo. Cambiar el mundo. Ya. Que es muy hetero. Claro, es muy amplio. Muy amplio, es muy amplio. Pero imagino que a lo largo de ya más experiencias has ido puliendo ese propósito. Igual, pasar entre los... Coméntanos, ahora, si ese tu propósito era cambiar el mundo, pero tal vez como un objetivo más específico, ¿cuál es tu objetivo ahora? Claro, claro. Cuando pensé en cambiar el mundo, obviamente tenemos los dos tipos de cambio, ¿no? El bottom-up, o el cambio desde abajo, u orgánico, que es yo soy buena persona, influencio a mi familia, influencio a mis amigos influencian a su barrio, y así empezamos a cambiar el mundo. O el otro es el top-down, ¿no? Es el jerárquico. El jerárquico es voy a llegar a lo más alto que pueda, en cualquier disciplina, arte, en cualquier actividad, lo más alto que pueda, y voy a lanzar el conocimiento a manera de catarata, ¿no? Y a manera de cascada empieza a caer y cada uno de los campos de la sociedad se ven influenciados positivamente. En ese tiempo pensaba ser presidente del Perú. Ahora, luego de escuchar cómo Donald Trump ha llegado apoyado de Elon Musk, quiero ser Elon Musk, el poder detrás del presidente del país más grande de América. Obviamente no puedo ser presidente de Estados Unidos, pero eso se ha ido formando en torno a las experiencias que he tenido, porque antes pensaba en muy pequeño. Cuando yo salí del evento de Bootcamp, dije, ok, el impacto que estoy haciendo en el parkour es reducido, vamos a hacerlo más grande. Creé la Asociación de Calistenia. Ya, esta comunidad ya no era de 500, 1000, era de más de 20.000 personas a lo largo de todo el Perú, de la cual empezamos a trabajar regionalmente. Teníamos una comunidad en Cajamarca, una en Ayacucho, una en Apurímac, una en Tacna, una en Lima. Y el año 2018 fue un año de total transformación, dado que levanté todas las piedras, pude ver todos los exponentes y pude encontrar el verdadero talento que yacía en las profundidades del Perú. Porque a veces nuestra mentalidad centralista nos hace creer que Lima lo es todo. Y si bien yo siempre me quejo que Lima tiene 33% de la población de todo el Perú, que somos una megápolis totalmente falta de planificación urbana, tenemos tráfico, tenemos informalidad, tenemos delincuencia y en esos tiempos extorsiones, es complicado, ¿ya? Y con este proof of concept o prueba de concepto dije, ok, mi meta es crear un ente que supersea a todos los demás grupitos que existen para que podamos estandarizar una buena manera de hacer las cosas. El 2018 a la final pude ser el campeonato nacional más grande que se había hecho hasta esa época, fue el Big Bang de la calistenia. Luego de eso ha seguido, es un avance lineal, ya te contaré más adelante, claro. Pero por ahí es donde va evolucionando mi propósito de vida para tangibilizarlo y ya bajarlo de esa nube que es etérea, cambiar el mundo, a cómo quieres cambiar el mundo y cuál es tu mecanismo de cambiar el mundo, cómo es que tú puedes mejorar la vida de las personas y cómo es que esta mejora de la vida de las personas puede retroalimentarse en la capacidad de mejorar como país. Ok, imagino que en esa línea de que tú, claro, cambiar el mundo, luego dices, ¿sabes qué? ¿Cómo cambiar el mundo? Entonces ya vas creando ese mecanismo y supongo que en esas líneas para poder cambiar el mundo salió, quiero irme a Silicon Valley. Entonces, ¿cómo pasas a ese proceso de hacer una comunidad de parkour, de poder como que participar también en los bootcamps de Cunam, a decir, me quiero ir a Silicon Valley? ¿Y cómo te fuiste para allá? Sí, es genial, porque lo de la calistenia no fue una historia de rosas. O sea, literal, el año siguiente que gané, sufrí el backlash más grande que he tenido, ¿no?
que me di cuenta que la gente no estaba preparada para los cambios tan disruptivos que yo estaba proponiendo. Y sentí este tinte ciertamente socialista de los chicos que querían tener el poder y querían hacer las cosas como a su manera. Yo les proponía la formalidad, cobrar un campeonato de 20 soles que incluía ambulancias, colchonetas, vallas de seguridad y todos los equipos del caso. Ellos querían hacer eventos a 5 soles. Y dije, mira, sus eventos de 5 soles, sin ningún tipo de seguridad, lo que van a causar es un accidente, posiblemente una muerte, y yo de verdad de eso quiero proteger el deporte. Así que renuncié a la presidencia, dejé a alguien a cargo. Esa persona hasta ahora sigue recorriendo el camino, tiene un gimnasio en el Callao. Si están interesados en poder ir a practicar calistenia, lo conozco personalmente. Si están interesados en practicar parkour, este sábado se va a inaugurar un gimnasio de parkour también, porque lo que yo hago es esto: yo empiezo movimientos, pero yo no los dejo morir. Yo los empiezo y los dejo corriendo a cargo de alguien que está más capacitado que yo para la meta que ese proyecto requiere. Que sean independientes los proyectos. Independientes, ¿ya? Pero el 2019 yo estuve muy decepcionado de las comunidades, de las personas. Dije, no, pasé por un tiempo de negación. O sea, yo me negaba a aceptar que la gente quería un tipo de gobierno socialista, porque yo siempre he optado por la meritocracia, ¿no? Yo digo, el ser humano es el único animal que puede dejar que alguien que no es alfa lo domine. En cualquier lugar de todos, tú vas a los leones, está el león alfa, que es el que domina todo. Tú te vas a los mares, tienes la gran ballena. Te vas a la selva, tienes ahí a la boa constrictor, tienes infinidad de animales. Y el ser humano elige, y disculpen si esto va a sonar un poco político, eligió el sombrero. Ya, yo tengo muchas mechas con mis patas por el sombrero, pero pasemos ese capítulo. Porque antes de elegir al sombrero, no, el sombrero fue lo último, ¿no? Me he comido una parte de la historia. Me he comido la pandemia. Sí, no, lo que pasa es que la pandemia fue una locura. Yo me fui a Los Ángeles en pandemia, me fui el 5 de marzo, y no es PPK, es Vizcarra en ese tiempo, ¿no? Vizcarra cerró las fronteras un domingo, mi pasaje era para el miércoles. Y yo hasta este punto ya soy experto en perder vuelos, ¿no? Así que el domingo compré el pasaje más caro de la historia. Compré un pasaje a $1,000 de vuelta a Perú, que fue Los Ángeles, Detroit, México. México se demoraron 3 horas y luego a Perú. Llegué a 11:59, ¿no? Llegué corriendo porque si no pasaba las aduanas antes de las 11:59 me iban a encerrar al Hotel Costa del Sol y me iban a cobrar una millonada. Pero en ese momento no se sabía cuánto iba a durar la pandemia. Ok, pasaste. Pasé. Y pasé un periodo como que de hibernación, ¿ya? La pandemia nos golpeó duro a todos. Son 4 años que han sido borrados de nuestra mente, básicamente. 2 años fuertes de encierro. Pero, tan pronto tuve la oportunidad de volver a salir, decidí irme a hacer una maestría a Italia. ¿Ya? No está alineado con lo que te voy a contar, porque fue un fracaso total. ¿Cuál fue ese fracaso? Todo salió mal. Yo le dije a todos mis amigos, voy a irme a Italia y voy a quedarme toda la vida, chicos. ¿Ya? No, despídense de mí. Eso fue antes de ir a Silicon Valley. Fue antes de ir a Silicon Valley. Te fuiste a Italia primero. Ya, perfecto. Sí, me fui a Italia porque yo recibí una llamada de mi abuela el 14 de septiembre y me dijo, hijito, quiero irme a Italia. Le dije, bueno, date con un amigo, ¿no? Que era amigo de la familia. No quiero irme con él. Él no es familia. Yo quiero irme contigo. Y el 14 de septiembre del 2022, yo decidí renunciar a mi trabajo de 12 años. 12 años de trabajo. 12 años de trabajo. ¿Dónde estabas trabajando? Si puedes comentarlo, claro. Una consultora logística, que era un negocio familiar, la verdad. Ok, ya. Era como que un animal en cautiverio que salía al mundo. Y ese es un golpe fuerte. Entonces, me fui a Italia, todo salió mal, fracasé, volví a Perú. ¿Por qué salió mal? ¿No te gustó el sistema allá? ¿No te adaptaste al estilo de vida? Era una persona que no tomaba decisiones por mí mismo y me dejaba llevar por las circunstancias. ¿Ya? Y eso es algo de lo que me gustaría enseñarle a todos, porque si tú no tienes control de tu vida, alguien más lo va a tener y puede que no te guste. ¿Ya? Y cuando alguien más tiene control de tu vida y no te gusta y no eres capaz de poder decir, oye, un momentito, y confrontar la realidad, vas a estar en momentos en los cuales no vas a vivir a tu full potencial. Volví a Perú. Dije, ya, fallé, no pasa nada. Pero me quería ir, porque ya había renunciado 2 años de trabajo. Y entre todas las ferias de MBAs que iba, yo dije, quiero irme a hacer un MBA. Conozco Holt. Fue casi como un momento serendipity, como lo que estaba hablando con Enrique. Porque yo no sabía nada de Holt. Yo me iba a ir a España, o a Italia, o a Canadá. ¿Qué es un Holt para aquellos que no conocen? Holt es una universidad de negocios, International Business School, y tiene sedes en San Francisco, en Boston, en Dubái y en China. Ya. En Londres también.
¿ok? Me fui a hacer mi MBA ahí, no fue tan rápido el proceso, bueno, ahora sí fue rápido, ¿no? Conseguí Claro. mi visa creo que en 2 meses, ¿ya? Pero mientras que estaba en ese camino dije, ok, ya está, me voy a San Francisco. Pero, yo conozco gente de emprendimiento, ya estaba como que ahí mucho tiempo dormido en el emprendimiento, ¿ya? Y el 2 de junio dije, voy a volver a la comunidad. Ujú. Y volví, pero como si fuera una avalancha, ¿no? O sea, volví y me fui al evento de Cunan de la Universidad de Lima, que fue el lanzamiento, Cuando volviste de Italia, cuando volví de Italia, ya, cuando ya había decidido irme a a Estados Silicon Valley. Unidos. Sí, Y querías como que empaparte de todo el ecosistema para poder ir allá y ya ir con conocimiento fuerte del ecosistema, pero bueno, sí, claro que sí. ya. Pero es muy curioso porque yo voy a ese evento porque no sé cómo, por alguna cuestión del destino, mi correo seguía todavía en la base de datos de Cunan. No sabían que ya habíamos salido de esa base de datos hace tiempo. Ya. Fui a ese evento, conecté con una persona, conecté con otra y, y me puse a manifestar a lo loco. ¿Ah? Yo me subí a un escenario y dije, chicos, ¿saben qué? Yo en 2 meses me voy a ir a Silicon Valley y quiero llevarme todos los emprendimientos que pueda para poder conectarlos con el Venture Capital del mundo, porque en paralelo fue una charla del UPC, donde Carlos Baradelo, que en ese momento era director del Aya Capital, nos dijo, mira, en Latinoamérica tenemos 8 billones de fondos de inversión. En Estados Unidos tenemos 200 billones de fondos de inversiones, que 80 billones están ubicados en esta pequeña área que se llama Silicon Valley, ¿no? Y todo empezaba a hacer sentido, ¿no? Un MBA en San Francisco, hartos fondos de inversión en Silicon Valley, emprendimiento, ya, ok, cada vez se reforzaba más, se reforzaba más, se reforzaba más. Y en esos 3 meses de intenso networking, fui a todos los eventos que me invitaban y a los que no me invitaban también iba, ¿ya? Ese tiempo me dejaban entrar. Y me fui a hacer mi MBA. Y así fue como llegué a Silicon Valley, básicamente. Claro, entonces, pero cuando tú volviste a Italia, te empapaste del ecosistema peruano y dijiste, ¿sabes qué? Me quiero llevar la mochila de todos los emprendimientos que veo potencial a Silicon Valley. Sí. Pero en ese momento no conocías a nadie de Silicon Valley o No, en ese momento no conocía a nadie de Silicon Valley. tú has decidido, es Sí, algo que te caracteriza a ti, eres decidido ahí y eso es realmente una característica propia de un emprendedor tiburón. claro, claro. No, 100%, porque también recuerdo que en esa charla en la Universidad del Pacífico, que se llamaba de manera muy curiosa Deconstruyendo el Unicornio, ¿no? Y tiene 63 diapositivas que yo las encontré demasiado valor y las tengo guardadas, que cada vez que alguien me dice, oye, ¿cómo hago un unicornio? ¡Pam! 63 diapositivas y toma esta acá que tiene el número y el correo de Carlos Baradelo por si quieres buscar un inversor. Claro. Pero en esa charla también conozco a esta chica de Joinas, que no me acuerdo exactamente cómo, Carolina Boto. Ya. Carolina Boto de Joinas, y yo iba así ya, o sea, yo ya iba así en ese momento. Con peruano, Ya estaba peruano, yo ya había sido construido, eso es lo curioso. Cuando tú te construyes antes que llegue la oportunidad llega más rápido, ¿ok? Yo ya había sido construido y yo le pregunté, oye, me voy a San Francisco, ¿qué puedo hacer? Y ella me dijo, mira, ¿sabes qué? En San Francisco, conéctate con la comunidad latina y si puedes peruana, porque en uno de esos eventos de networking puedes conocer a tu siguiente pareja, a tu siguiente inversor, a tu siguiente socio, y eso lo apunté en una hoja de papel que tenía guardada en mi billetera, ¿ya? Y esa hoja de papel la saqué cuando conocí a mi primer socio y fue excelente, ¿ok? Así que cuando me fui allá, me fui sin ningún contacto, sin ninguna experiencia, sin nada de nada. Hasta diría sin hablar tan buen inglés, ¿no? Porque Ajá. una cosa es pasar el Duolingo English Test y otra Claro. cosa es hablar inglés. ¿No hablabas inglés? Masticaba mi inglés, ¿ya? Y te fuiste a Silicon Valley sin masticar bien el inglés, ¿ah? Eso, qué decisión más arriesgada. Entonces, es interesante cuando tú dejas algo para poder iniciar una ciudad, en un país que no tienes nada, no tienes contactos, no tienes influencia, no sé si tenía dinero en ese momento, pero, o sea, cuando comienzas de cero es como que complicado. Justamente conversaba con alguien que ahorita no lo puedo mencionar, pero que decía que prefiero ser alguien acá en Perú, volver acá a Perú y ser el mejor, a que ser como que estar en otros países como en Silicon Valley y no ser nada, ¿no? Solamente ser ahí una persona que está buscando crecer. Entonces, tú llegaste a Silicon Valley sin nada, básicamente. ¿Y cómo fue ese proceso de tal vez de hacer conexiones, conseguir algún empleo, tal vez crear algún negocio, algún impacto? Tú fuiste allá a Silicon Valley sin comenzar, bueno, sin tener mucho, como ni contactos, una deuda de, no sé si puedo decir de monto, pero sí con una deuda para allá. Entonces es interesante cómo a partir de cero tú empiezas a hacer tus contactos, conocer gente, llegar a puestos y a partir de eso como conocer el ecosistema. Imagino que ya ahora ¿cuántos años estuviste en Silicon Valley? Voy un poco menos de 2 años allá. Ya, entonces creo que tiempo suficiente como allá para ver cómo se mueven las cosas, cuál es el ecosistema de innovación, cómo funciona el ecosistema de innovación allá.
Entonces, ¿puedes comentarnos cómo fue ese proceso de crecimiento allá en Silicon Valley, ese proceso de adaptación, Ok, y qué fue lo que descubriste allá en Silicon Valley que tal vez acá en Perú no tiene y que falta mucho por hacer acá? A ver. claro, claro. Sí, lo que descubrí cuando llegué a Silicon Valley primero es que yo ya había construido la comunidad antes, porque lo que tiene bueno Holt es que te hace estos tipos de networking events antes de que tú llegues a la universidad. Yo ya había creado una incipiente comunidad de Holt, de que tenía alrededor de 15 chicos que conocí aquí, porque los peruanos en Holt eran bastantes. En el año que yo llegué había un montón de peruanos, el siguiente había un montón de españoles. Cuestiones de política, de tiempos y todo lo demás. Y esta comunidad yo ya había conseguido mis roomies, ¿no? Yo antes le recomendaba a la gente tengan roomies peruanos o latinos. Ahora les digo ya no tengan roomies peruanos o latinos porque me he mal acostumbrado. Un año comiendo rico y hablando español. No, no es Ya. buena voz, no es buena voz. ¿Ya? Llegué, tenía mis roomies peruanos, la universidad quedaba como que a 5 cuadras, todo era genial. Pero la universidad me da un MBA de un año, lo cual es un plus, pero también te toma todo el día, ¿ya? Y yo me acuerdo que fue un networking event antes de empezar la universidad y conocí a la Managing Director de Founders Institute, ¿no? Jenny Chang, muy, muy grande en Founders Institute. Cuando hablo con algunos Venture Capitals de Perú, me dicen, oh, ¿conoces al Venture Capital de Adeo Resi? Que es muy, muy famoso. Ah, chévere, chévere. Y visité a un emprendedor de Holanda cuando se estaba yendo de vuelta a su país porque le dijo, oye, me parece excelente tu emprendimiento, que ya ha tenido 5 exits. Exit es la venta pública, no es la venta pública, es la venta privada de su emprendimiento, con un equipo de 5 personas, con full automatización. Y ahí me fui dando cuenta y dije, ok, un equipo de 5 personas, automatización, esto es diferente de Perú, te estoy hablando hace 2 años, ¿no? Hace 2 años estaba todavía en pañales eso, ahorita ya es el Claro. boom porque los ciclos de innovación se han acortado. Antes solemos decir que Perú estaba 30 años por detrás de Estados Unidos, ahora con la tecnología y la globalización cada vez están más cortos, ¿no? Igual la opción del ChatGPT, de esas tecnologías no code o low code, están transicionando lentamente, pero ya se ve más. Llegué allá, viví con mis roomies, la pasé genial. Fue un año de mucho estudio, mucho trabajo, en el cual trabajé con gente multidisciplinaria, lo cual valoro bastante. Trabajas con abogados, trabajas con gente de arte, trabajas con médicos, trabajas con ingenieros y con computer science, que en Perú en ese momento no había la cultura tan grande de computer scientists, ¿no? Y era una cosa de locos. Era una cosa de locos. Lo segundo es que trabajas con diferentes culturas. No es lo mismo peruano con peruano, peruano con argentino, peruano con colombiano, que peruano con ruso, peruano con indio, peruano con chino, peruano con japonés. Tú dices como que, ¿qué? O sea, algunos son más autoritarios, otros son mucho más tímidos, otros son de repente mucho más mandados, y ya ahí te das dando cuenta que tu gen peruano empieza a mutar, y empieza a volverte un poco más global. Puedes dirigirte rápidamente a cualquier tipo de persona. ¿Okay? Y el tercer punto es los barreras o rangos de edades. Aquí en la universidad normalmente tienes 25 años, vas a hablar con gente de 25 años, vas a crear una burbuja, una cámara de eco. Pero cuando tú tienes 30 años, como yo tenía 35 años, y hablas con personas de 25, hablas con personas de 50, hablas con personas de 45, que tienen diferentes industrias, que tienen diferentes backgrounds, es como que, wow, esto de acá no se ve allá. Aquí hay muchas cámaras de eco, en la cual es técnicamente es fácil ser chévere, ¿no? Porque te mueves en tu entorno. Allá estás totalmente fuera de tu entorno. Pero la adaptación te hace más fuerte. Ujú. Eso rescato bastante esta idea. Es interesante cómo mencionas que allá en Silicon Valley trabajan con grupos multidisciplinarios y es brutal, ¿no? O sea, eso justamente lo hablaban en el anterior podcast, que es el enfoque STEAM, que básicamente no es lo mismo que tal vez tú con tu visión de ingeniero o visión de gestor o visión de artista, tú ves un problema y desde tu punto de vista limitado por tus conocimientos, como que tú planteas una solución. Pero si esto lo juntas con, tal vez, con una visión de un ingeniero, de un gestor, de otro artista, o tal vez de cualquier otra disciplina, como que la visión se hace mucho más panorámica y completa, y la cuestión es que la solución se hace mucho más rica y con mucho más impacto, porque abarcas más aristas. Entonces, es interesante y es importante trabajar con grupos multidisciplinarios. Y si bien es cierto, acá no está como que con comparación de Silicon Valley, ya ha habido iniciativas, como por ejemplo acá, justamente acá atrás, el CIDEP, conjuntamente con el Vicedoctorado de Investigación, organizaron el Bootcamp Lean Startup, de hecho el primer Bootcamp Lean Startup, donde juntaron profesores, investigadores, personas administrativos, JPs y también alumnos. Entonces, y ahí rompes la barrera de intergeneracionalidad. Ya puedes hablar con profesores de chicos de 10 y 21 como el mío, y pues bueno, con profesores que ya tienen experiencia de 35 años,
con administrativos, con algunos fundadores, de la mano con especialistas. Creo que ese tipo de ecosistema son los que hacen que las propuestas que propongamos, valga la redundancia, tengan mucho más impacto. Entonces es algo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, otra pregunta que también quería hacerte es cómo va la parte de trabajar con el Estado allá en Silicon Valley. O sea, yo cuando escucho Silicon Valley me resulta la cumbre del capitalismo, independencia, cero Estado, viva la anarquía capitalista y todo eso. Pero ¿cómo funciona realmente allá en Silicon Valley y cómo trabaja con los diferentes, o cómo se conectan los diferentes actores para formar ese ecosistema tan rico en innovación? Claro, claro. En realidad Silicon Valley es Silicon Valley por toda la confluencia de factores económicos, políticos, sociales y tecnológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí en Silicon Valley está Stanford, que es una de las universidades más famosas del mundo. Silicon Valley se encuentra en California, que es el quinto estado más rico de Estados Unidos. Silicon Valley se encuentra muy cerca del Golden Gate, y el Golden Gate en el año 1884 descubrieron que había oro en el Golden Gate. Y este oro del Golden Gate hizo que mucha migración interna de gente que querían buscar oro vaya allá. Y se hizo un estado muy rico. Se hizo muy rico y toda esa riqueza empezó a reinvertirse en investigación, en desarrollo y en tecnología. Es por eso que ya empieza a orquestarse todo este gran impacto que hay desde tiempos muy, muy antiguos. O sea, no es una casualidad que Silicon Valley esté ubicado ahí. Está ubicado ahí porque tienes el área de la bahía, San Francisco, que es la más innovadora. Es donde van los jóvenes de todos lados del mundo a, entre comillas, probar suerte. Pero este es un probar suerte jugando en las grandes ligas, obviamente, porque aquí en Sudamérica puedes emprender e innovar. En Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil es una cultura similar. Llegas a México y ya estás saltando una valla importante, pero pasar de México a Estados Unidos es un cambio bien, bien grande, que muchos emprendedores no pueden soportarlo. Pero al tener esta crema innata del emprendimiento mundial focalizado en Silicon Valley, es que cada vez cada impacto tiene mayor relevancia y empieza a haber apoyo también del Estado, empieza a haber apoyo de la academia, empieza a haber apoyo del área de los mentores y de los fundadores, y se empiezan a generar hubs que son las diásporas. O sea, ahí hay un hub muy famoso que se llama Innovit, porque cada sociedad que cae ahí empieza a armar un grupo de personas exitosas que son llamados también expatriados, entre comillas, un grupo de italianos que están innovando. Ellos tienen un representante que se asocia con el cónsul del país en la ciudad y se asocian con la empresa privada. Crean una especie de hub de innovación, como lo que estamos hablando con Enrique hace un momento, un hub de innovación. Hay también el hub de los turcos en Silicon Valley, el hub de los indios en Silicon Valley, el hub de los ciudadanos de Georgia, el país de Georgia, ¿no? El estado de Georgia. Y es así que empieza a madurar mi idea y yo tengo mi primer jefe allá, lo conocí en un elevador. Mi primer jefe es ¿puedo decir dinosaurio de Silicon Valley? Claro. Tiene como 60 años de experiencia en Silicon Valley en el área tecnológica y él con un grupo de socios que todos bordean entre 70 y 85 años. O sea, tú vas a ver una foto mía dentro de ellos y por favor ponla, la captura, Ya, ahí para lo que voy a lo poner. veas. Y literal, parezco como un lobo dentro de ovejas, ¿no? Ok. Él me dijo, mira Arturo, tú tienes mucho talento y conoces mucha comunidad peruana, porque yo me he visto así en Silicon Valley. O sea, y que la gente cuando me ve en la calle dice, oh, arriba Perú, y así he conocido más de 50 Oh, personas. Ya genial. manejo una comunidad de más de 100 personas, lo cual también me ayudó a por llegar a conocer al cónsul de Perú en San Francisco, al cónsul de Perú en Boston, tengo contactos en el MIT, en Harvard, Berkeley School of Music, Berkeley en San Francisco, Stanford, Hall, University of Miami. O sea, poco a poco fui construyendo mi camino para que Arturo en Estados Unidos pase de ser ese pez grande en pecera pequeña a ya no un pez pequeño en pecera grande, un pez mediano en pecera grande. De manera que ya no busco el talento, sino el talento empieza a llegarme a mí. Y así es que empiezo a articular, gracias a mi mentor de Bridge2, que me dijo, Arturo, no existe un hub latinoamericano aquí. Y mi idea de conectar Perú con Silicon Valley pasó a convertirse en conectar Sudamérica con todo Estados Unidos. Y por ahí un poco se orquesta todo este impacto.
Ya, perfecto. Me parece una visión interesante. Pues creo que la inversión pública viene por sola, ve que hay talento, ve que hay potencial de desarrollo y la inversión pública llega por sí sola, ¿no? Entonces, creo que uno de los países desarrollados se caracterizan porque invierten mucho en I+D, en investigación y desarrollo. Y las empresas también, ¿no? O sea, las empresas que más invierten en investigación y desarrollo son las que más éxito probablemente tengan ahora y en el futuro. Entonces, en esa línea, ¿cómo trabaja o sea, cómo se conecta Silicon Valley con las universidades para la transferencia de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo sea un gestor y quiera tal vez innovar en algún tema de educación. Necesito a alguien de educación que sea especialista en ese tema o descubra algo desde la academia para yo como gestor. Si sabes que esto tiene potencial para que solucione un problema de mercado y sea rentable económicamente. Entonces, tal vez como Silicon Valley trabaja con Stanford, Harvard, o Berkeley o cualquier otra universidad cercana a ellos o también universidades de otros países, ¿no? Para poder hacer esa transferencia de conocimiento pues, a convertirse en startups o unicornios. Claro, claro, claro. Como te iba diciendo, llega el emprendedor a Silicon Valley, se asienta en San Francisco, que es la zona de influencia, pero conforme los anteriores emprendedores pudieron tener los exit o pudieron tener los unicornios, es que ellos empiezan a sentarse en el área de San José, donde hay gran industria y mucho dinero. En el área de Mountain View está Google, en el área de Palo Alto está Apple, tenemos grandes industrias que ellas se miden por competitividad e innovación. Así que ellos meten mucho billete para que los genios de Stanford puedan desarrollar. Y así que se va metiendo el dinero privado en la educación, en el área pública. Stanford, de la misma manera, tiene muchos alumnos o dropouts también, porque a veces hablamos que la academia y el emprendedor no van de la mano. Ahí logran hacer una buena pareja para que los egresados de Stanford, con la capacidad de investigación que tienen, hace mucho sentido que tanto la empresa privada como la empresa pública pongan dinero porque saben que lo que van a resultar de esta investigación no necesariamente va a tener un motivo comercial, pero puede tener un desarrollo tecnológico, social, ambiental, y eso en California especialmente es muy valioso, porque es uno de los estados más limpios donde Green Tech, Ecotech y todo lo relacionado al medio ambiente es valoradísimo. Ok, entonces, claro, Google, que es una empresa súper millonaria, es obvio que invierta en Stanford o en cualquier universidad, porque ahí ve el talento, ahí ve el potencial de poder sacar unas investigaciones, convertirlas y escalarlas. Acá en Perú, no sé si hay empresas multimillonarias, pero no son tecnológicas. Entonces, como que asociamos la tecnología con innovación, pero la innovación, como tú decías, no solamente es en productos, sino en procesos, en diseños, en todo pues, la innovación abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, justamente ya entendemos el panorama de Silicon Valley como independiente, sale por la ubicación geográfica específica, tiene inversión y automáticamente eso llama la atención del Estado, invierte en ellos. Entonces, la manera en la que trabajan las universidades es que las grandes empresas internacionales como Google invierten en estas universidades para que las investigaciones que hagan pues pasen a convertirse en soluciones tangibles, ¿no? Entonces, en este panorama tú has planteado una solución que me parece muy interesante. ¿Cuál es esa propuesta de solución que tú tienes o esa propuesta para poder sacar el primer unicornio acá en Perú y sobre todo internacionalizar nuestro ecosistema de innovación y conectarlas con el ecosistema de innovación de Silicon Valley? Claro, claro. Gracias por la pregunta. Mira, en primer lugar, obviamente yo tuve esta experiencia en Bridge2 que hacía soft landing de empresas mundiales y gobiernos que querían aterrizar en Silicon Valley. Expandí mi visión. Ya no es Perú y Silicon Valley, es todo el mundo y Estados Unidos. Luego ahí tuve una experiencia en YouLead, que era una startup school en la cual lo que buscábamos era darle apoyo a emprendedores en tres tipos de propuestas: en tracción de ventas, en preparación para el levantamiento de capital y en procesos inmigratorios. Por lo mismo que te decía que hay mucho extranjero en Silicon Valley. Y dije, ¿cómo puedo usar esto que he aprendido aquí con esto otro de acá del Startup School? Y fue el Eureka Moment en el cual dije, ok, no solo voy a conectar Perú, sino también voy a conectar países que estén en un mismo rango de innovación, que son Perú, Ecuador, Colombia, Ujú. Argentina, Chile, Brasil, México. Espera, un toque que te corte. Coméntanos, justo en esta línea, coméntanos un poco el mapa que nos mostraste en el evento. Sí, Igual lo voy a poner acá, sí, el mapa muy, muy interesante. A ver, claro. coméntanos un poco. Pongamos el mapa de la innovación que es este, ¿no? Y tú vas a ver que de 0 a 70 vas a medir el grado de innovación que tú puedes llegar.
Los países de Sudamérica están entre los veintitantos, ya. México está en 30, Estados Unidos está en 60, Finlandia está como que en 67, Suiza está en 68, Sudáfrica en África es el único país que está como con un rango interesante. Y tienes a Corea también, tienes a Singapur, tienes a India, muy grandes lugares. Entonces, una vez que tú ves el mundo de esta manera, empiezas a unir los puntos y decir, ah, ok, por eso es que Colombia tiene 3 unicornios. Ah, ok, por eso es que Chile tiene 2 unicornios. Por eso es que Argentina tiene un unicornio. Y por eso es que Brasil tiene 16 unicornios. Ok, no solo es el índice de innovación, sino también es la cantidad de personas, sino también es el poder adquisitivo, sino también es las verticales en las cuales ellos participan, es la proclividad a participar en otros mercados, porque obviamente Brasil rápidamente conecta con Portugal y se abre a Europa. ¿Okay? Y cuando tú ves este tipo de información, que antes de verla, el mundo simplemente lo estás viendo en blanco y negro, ya empieza a tomar escalas de grises. Claro. Y estas escalas de grises te hace articular un plan que haga más sentido, ¿no? Si Perú con 26.7 no tiene ningún unicornio y Colombia con 28.6 tiene 3 unicornios, que es muy apoyado por la Rappi Mafia, obviamente todos sabemos aquí a Rappi Mafia, Simón Borrero, Juan Pablo Otero y los demás founders, empiezas a modelar. Comento Rappi Mafia, para los que no No, conozcan. ok. ¿Qué pasa con las llamadas mafias? ¿No? Este es un término que se acuñó con PayPal Mafia, que fue una de las primeras mafias de 23 fundadores altamente talentosos, los cuales crearon este proyecto llamado PayPal. Fue muy, muy potenciado por Elon Musk, pero hay 22 más. Entre los 22 están Peter Thiel, está el fundador de LinkedIn, está el fundador de Palantir. O sea, tú te das cuenta que un grupo de personas tiene alto valor porque crean una empresa enorme y luego de hacerlo, cada uno se libera y empieza a hacer proyectos individuales. Este modelo de la PayPal Mafia fue aterrizado en Colombia con la Rappi Mafia. La Rappi Mafia también creó un unicornio, luego empezaron a crear proyectos paralelos y es así que se potencia el tema de los unicornios. En Perú aún no tenemos ningún tipo de mafias, entendido desde esta perspectiva, que puedan potenciar esto. ¿Cómo vamos a lograrlo? Levantando todas las piedras, viendo todos los emprendedores, armando los equipos multidisciplinarios, multigeográficos y multiverticales, para que puedas ver el mejor talento, conectarlo con el mejor ecosistema, conectarlo con la mejor necesidad y con la mejor inversión. Y cuando tienes estos 4 puntos, despegas. Es interesante cómo mencionas que, o sea, para poder sacar el primer unicornio, que es el plan, yo te veo muy obsesivo con ese plan, es primero levantar todas las piedras y ver y ver cuáles son los actores, los emprendedores, el potencial y todo lo necesario para poder hacer como lo comenzaba y otra vez lo voy a seguir diciendo, hacer una ruta de innovación y hacer que el ecosistema de innovación sea mucho más fuerte. Entonces, en esa línea, justamente hablaba con Enrique, creo que hemos hablado, que hay dos tipos de emprendedores o de innovadores o de fundadores de startups. Unos aquellos que están como que a nivel pollito, están buscando financiamiento, están tocando puertas de incubadoras, de aceleradoras, que si bien es cierto, tienen potencial, pero no como el potencial para convertirse en un unicornio, ¿no? Pero vas a comparar tal vez no quiero poner ningún nombre de startup, pero hay algunas startups que sí tienen potencial, o sea, son con un impacto social grandísimo, pero a nivel económico y de escalabilidad a nivel mundial para que se convierta en un unicornio, muy complicado, ¿no? Entonces, ya, y eso es una parte de los emprendedores o de los fundadores acá en Perú. Pero está la otra parte, que básicamente está el peso pesado de los innovadores, que básicamente son, por ejemplo, las startups que salen de las familias más poderosas de acá de Perú. Por ejemplo, Alicorp, los padres o los fundadores de los presidentes de Alicorp, imagino que tienen hijos que están interesados en la innovación y fundan sus startups y ellos no tocan las puertas de las incubadoras, no están en eventos de networking, no están en eventos donde pueda tal vez algunas entidades como las universidades, las incubadoras puedan mapearlos y decir, ¿sabes qué? De acá podemos como que sacar unicornios, ¿no? Entonces, porque básicamente estas personas que están fundando sus startups y tienen mucho potencial, tienen dinero, tienen conexiones, tienen todo lo necesario, entonces no están como que en ese foco público del ecosistema de innovación peruano. Entonces, como que ahí también hay esa desconexión entre estos actores, lo cual no permite que tal vez sacamos unicornios potentes, ¿no? Entonces, eso, ¿qué opinas al respecto? ¿Y Claro, cuál es tal vez, tu plan, tus ideas para poder juntar eso y sacar el unicornio que claro, tanto estás claro, claro. anhelando? Sí, bueno, lo que pasa es que estas familias de las cuales mencionas
también están bajo una piedra que aún no hemos levantado, tal vez, ¿no? Y de repente ellos están no bajo una piedra, sino bajo un fortín porque quieren hacerse inaccesibles ante el emprendedor común y corriente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si vemos en líneas generales, hay dos tipos, ¿no? Está el entrepreneur, o el que quiere ser emprendedor, el que quiere jugar al emprendimiento, el que tiene una obsesión por su solución y no por el problema. Y es el entrepreneur, el cual sí está enamorado del problema y es al cual yo le estoy hablando, ¿no? Yo quiero que te enamores del problema y si tu solución no encaja en el problema, simplemente cambia de solución, ¿ya? Pero no cambies el destino, cambia el plan. ¿Qué es lo que sucede con esos emprendedores que juegan a ser emprendedores? Que ellos están muy bonitos yendo a networking events, están conociendo personas, están haciendo amigos, están tratando de trabajar con sus amigos, creando empresas con un impacto social, pero no con un impacto económico. Y si tú no tienes el dinero, tú no vas a poder contratar al mejor talento posible para hacer que tu startup escale. Si tú no tienes el dinero, tú no vas a poder ganar lo suficiente para que digas, no, 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 yo no me voy al sector privado porque en mi startup yo gano dinero. Y si tú no tienes dinero para generar dinero para ti mismo, ¿cómo estás esperando que alguien venga, digamos, desde el Olimpo, los bicis, a decirte, toma $100,000 para que me generes $150,000, toma $100,000 para que me generes 1 millón? Tienes que hacer dinero, tienes que hacer dinero, porque si no haces dinero, tu startup va a fracasar. ¿Crees que, tal vez una pregunta un poco controversial, ¿no? Tal vez crees que como Kunan, Full Price, VCC y todos los actores, ¿no? Como que son, no se puede decirlo, autocomplacientes con sus concursantes, porque, o sea, por ejemplo, casi todas las que te he mencionado, casi todas las incubadoras y programas, como que tienen ese foco de, quiero que hagas un bien a la sociedad, o sea, quiero que dentro de tu propuesta soluciones un problema que aqueja a nivel nacional o a nivel LATAM y todo eso. ¿Y tú crees que tal vez se pone mucho foco en que solucionen, o sea, tenga impacto más que lo económico y como priorizan eso, pues hacen que todas las startups que salgan den ese foco y como que no le den esa importancia a la parte económica? Entonces tal vez no es tanto el problema de los emprendedores, sino también los actores como hubs de innovación, incubadoras, aceleradoras. Claro, claro. Sí, eso empieza un poco y lo relaciono ante mi yo de hace 2 años, que era un yo que se dejaba llevar por las circunstancias. Y yo le diría a los emprendedores, no se dejen llevar por las circunstancias, porque de repente Whole Pride, de repente Kunan, de repente estos grandes fondos que también tienen ciertos objetivos de impacto social, están alineados con unos planes que ellos ya tienen decididos, ¿no? Esa es su tesis de inversión. Pero el hecho que exista Cuna o que exista Whole Product, que existe lo que quiera, no quiere decir que tú estás obligado como emprendedor a trabajar con ellos. Si tú quieres hacer un emprendimiento que tenga impacto global y que te solucione un problema, que sea altamente redituable y puedas generar no solo impacto social, no solo impacto ambiental, sino también económico y económico grande, tú puedes decir con quién irte. O sea, yo no quiero que la gente piense, oye, no, yo nací en Perú y como porque nací en Perú, yo me quedo viviendo en Perú y voy a levantar solo lo que hay en Perú, porque a nivel Sudamérica hay bastantes fondos de inversiones grandes. Puedo decirte a Cubo, Itaú, que he escuchado que es el Y Combinator de Brasil, pero mientras que el emprendedor no rompa el esquema de salir de su zona de confort y decir, ok, yo tengo que irme a otro lugar porque el dinero que hay aquí no es un dinero que me satisface. Si es que te constriñes a las limitaciones de tu mercado, bueno, vas a extinguirte, ¿no? Porque el mundo de startups es como la vida misma, es survival of the fittest, es o te adaptas o mueres. Y si en tu ambiente no está el nurturing o el beneficio para que puedas desarrollarte, pues vete a otro ambiente donde sí esté. Porque puedes tener una idea millonaria, pero de repente tu idea no funciona en Perú. Y porque tu idea no funciona en Perú, tu idea no está destinada a fracasar. Tú tienes que tomar la valentía para agarrar todos los recursos que no solo van a ser tuyos, puede ser de la gente que cree en ti, puede ser de repente de la empresa privada, puede ser del gobierno, irte al lugar donde tu idea va a tener el impacto económico que tú requieres. Pero cuando tienes dinero, el resto viene solo. Claro, tienes toda la razón. Algo que también que quería agregar un poco era, que así estábamos conversando antes, que muchas startups quieren solucionar problemas nacionales y está increíble, yo siempre apuesto por solucionar problemas nacionales, pero que en ese altruismo como que hay un doble filo de que tu mercado es limitado, ¿no? Entonces, quieres solucionar problemas peruanos, pues tu mercado son personas peruanas, país del Perú. Entonces, como que eso muchas veces no permite escalar y hacer que otras startups despeguen y estén a la altura de startups que vienen de Brasil o de Chile, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué puedes comentarnos sobre que estas
ideas o propuestas de startups o de soluciones innovadoras esté enfocado no tanto a un público peruano, sino a un público tal vez latinoamericano, global, y ya como lo decía, por ejemplo, la frase de Impact Star Competition, piensa global, actúa local. Genial, genial, me encantó esa frase. Ujú. Sí, 100% en el aspecto que cuando tú tienes una mirada con bajo rango de acción, estás pensando en ti mismo y debes haber conocido un montón de emprendedores que creen que el problema que ellos tienen los tienen todo el mundo y desarrollan un producto específicamente para ellos y cuando salen al mercado se dan cuenta que ellos son únicos e inigualables y nadie más tiene ese problema. Fail. Hay los emprendedores que piensan, no, yo estoy en Lima y voy a solucionar un problema de Lima, voy a solucionar un problema de rompemuelles, porque es lo que ellos ven como problema. Tú te vas a Estados Unidos, no hay rompemuelles, y Estados Unidos es el mercado más grande del mundo, ¿no? Tú te vas a Europa, no hay rompemuelles. ¿No era India? Eh, no, el mercado más grande a nivel de demografía es Ok. 1.7 billones en India, ¿no? Pero el mercado capitalista más grande es Estados Ok, Unidos. ok. Claro, es la bestia capitalista. Ya. Entonces, me cortaste. Pero no Perdón. importa. Ya, y luego de pensar en Lima, piensas en el país, ¿no? Porque quieres hacer un bien a la sociedad, pero cuando tú vas a la entrada capital hay una gráfica muy clara que es el TAM, SAM, SOM, So, ¿no? Total Addressable Market, Total Objective Market, Specific Objective Market, Serviceable Objective Market, ¿ok? Ya, si tú no vas pensando en el mundo, tu TAM, SAM, SOM no va a hacer sentido para que alguien meta billete. Porque tú me dices, no, es que mi startup está diseñada para atender a 100.000 personas. Ok, 100.000 personas. Pucha, ¿eso cuánto es del Perú? ¿3%? ¿30%? 3%, ¿no? 6%, ¿no? Y eso no es nada comparado con el mundo de 8 billones de personas. Las matemáticas me van a fallar un poquito, no te preocupes. ¿Ya? Y lo siguiente es que tú no solo eres peruano, tú eres latinoamericano, ya pensaste un poco más grande, pero en el fondo todos somos humanos. Todos somos humanos y el problema que tú tienes, de repente puede tenerlo alguien en otro lado del mundo, pero tienes que tropicalizar tu idea. Porque lo que funciona aquí no necesariamente funciona en India, no necesariamente funciona en China, no necesariamente funciona en Silicon Valley. ¿Okay? Y si te vas más allá, hay gente que está apostando porque el mundo sea más sostenible y porque tú puedas extenderle unos 100, 200, 300 años al mundo. Pero esas iniciativas son tan ambiciosas que no las vas a ver en Perú. Esa tú tienes que irte para allá, para Silicon Valley, tienes que irte de repente para Alemania, tienes que irte para Suiza, lugares donde sí valoran lo que a veces acá no valoramos. ok, me parece perfecto, sí, o sea, actuar, pensar global y actuar local. Entonces, y ahí es donde, Patrocinado por ISC. patrocinado por ICC, no quiero robarme su marca organizacional. Entonces, chévere, creo que el punto para partir para eso es que justamente internacionalizamos el ecosistema de innovación peruano y creo que tú eres esa persona que nos puede llevar por ese camino, llevando startups e iniciativas a Silicon Valley. Ahora ya para ir cerrando un poco, porque ya vamos contra el tiempo, ¿por qué Estados Unidos y no China? O sea, por ejemplo, China, dicen que Silicon Valley es el corazón de la innovación estadounidense, pero China es el corazón de innovación del mundo. Así que, por ejemplo, sale DeepSeek, no, sale ChatGPT, oh, genial, pero viene DeepSeek en China y le da una pateada en el trasero. Entonces, por qué debería tal vez, o sea, claro, de que tenemos que internacionalizarlos, tenemos que hacerlo a como de lugar, pero ¿por qué Silicon Valley y tal vez no China? O ambos, depende de ti. Sí, claro. Bueno, la respuesta sencilla es porque no sé chino. Claro. Y la respuesta larga es porque yo veo más chinos yendo a Estados Unidos que estadounidenses yendo a China. ¿No, cómo? Yo veo más chinos yendo a Estados Unidos que Ok, estadounidenses yendo a China. ok, pero ¿Okay? Y si tú ves el flujo de talento, por ahí es donde tienes que ir. entonces, ¿ya has viajado para China o Sí, he todavía? ido a China en el 2012. Sí, fui a Shanghái. Ujú, Una experiencia muy corta, la verdad. Bueno, fueron como 2 semanas. ujú, Pero en ese momento no tenía la mente que tengo ahora, ujú, ¿no? Y literal, la barrera del idioma y la barrera cultural es fuerte. ujú. O sea, si tú eres un emprendedor que está aprendiendo inglés, vete a Estados Unidos. Porque para aprender chino puede ser que prolongues tu viaje como un par de años y en ese par de años el mundo va a cambiar. El Claro. mundo cambia muy rápido. El inglés es el idioma de los negocios, así que es obvio que tenemos que aprender inglés. Bueno, ha sido una conversación bastante provechosa. Hemos visto el ecosistema de innovación peruano, hemos visto el ecosistema de innovación de Silicon Valley, y tal vez como ese nexo, ese puente. O sea, hemos hablado cómo hay un puente que tenemos que construir entre el ecosistema de innovación peruano y Silicon Valley, bueno, no solo Silicon Valley, como decían Alemania,
los Países Bajos, también China, o sea, abrirnos. Y si es que los países asiáticos, europeos nos parecen muy lejanos, los países latinoamericanos es una salida mucho más rápida, como Chile, Brasil, que ya, como hemos visto en el mapa, están varios países con mucho potencial de crecimiento, ya tienen mucho potencial de crecimiento como Brasil. Bueno, ya cerrando eso sería todo, más bien algo que quieras decirnos tal vez, porque que yo sepa, en 2 semanas regresas a San Francisco y pues, ¿qué es lo que le falta al ecosistema de innovación peruano para poder estar a nivel de Brasil o de Chile? Ok. Al ecosistema de innovación peruano le falta perder el miedo al fracaso. Porque tú te vas a dar con una pared tantas veces como sea necesario hasta que tú salgas del otro lado de la pared totalmente fortalecido. Pero tú nunca vas a saber si no aceptas el error. Tú aceptas el error, aprende y luego mejora. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido en una sociedad que nos ha puesto limitaciones. Y esas limitaciones no siempre son económicas. A veces son limitaciones mentales, a veces son limitaciones en nuestros hábitos, a veces son limitaciones en la capacidad de contactos que podemos hacer. Y yo siempre te voy a decir, si estás a un contacto de obtener lo que quieras, solo tienes que ir a él y presentarte. 3 datos para poder aumentar tu red de contactos. Uno, arma tu elevator pitch. Yo te he dicho, mis mejores contactos los he armado en un elevador. Tienes 30 segundos a un minuto en el cual tú vas a contar una historia que haga sentido y que despierte el interés de la otra persona. ¿Por qué? Porque a veces somos egoístas y queremos contar la historia que a nosotros nos gusta. No todos ven el mundo como nosotros. Si tú eres capaz de leer en frío a la siguiente persona y decirle, mira, lo que él quiere escuchar y no lo que tú quieres decir, punto para ti. Segundo, networking. Anda a lugares, conoce gente. Yo te digo, con la metáfora de levantar piedras, pero yo estoy a punto de empezar una gira por todo el Perú porque quiero conocer al emprendedor que va a llevar al primer unicornio a Silicon Valley. Quiero conocerlo. Networking clave. Y no solo hables a la gente que está en tu círculo. Anda a otras universidades, anda a otros círculos sociales, anda a otros lugares del Perú, anda al mundo. Si no ves mundo, no vas a poder ser más creativo. Y el punto 3, el call to action. Siempre tienes que buscar pedir lo que quieres. El peruano a veces quiere quedar bien, quiere hacer muchos favores, pero si no pide lo que quieres, nunca vas a obtener lo que tú mereces. La vida te va a dar lo que le sobra y no lo que tú estás pidiéndole. Porque es un mundo limitado. Los recursos, como bien has dicho al inicio, mi recurso capitalista favorito, los recursos son limitados. Y si tú no coges lo que quieres, va a venir alguien más y te lo va a quitar. Y no quiero que eso pase con el Perú, que tiene tanta inversión extranjera que se lleva todo el valor de Perú. Yo creo que el peruano empieza a ver al Perú como la verdadera mina de oro que somos. Tenemos biología, tenemos peces, tenemos animales, tenemos plantas, superfoods, tenemos muchos pisos ambientales, tenemos sangre inca corriendo por nuestras venas. Tenemos todo para poder ser exitosos, gente. Ok, perfecto, ya lo escucharon. Creo que como país tenemos los recursos necesarios para poder tener un ecosistema de innovación y un país de primer mundo. Así que solamente es el llamado a la acción, tomar acción y poder comprometernos con las nuevas soluciones y las nuevas problemáticas que están aconteciendo el día de hoy. Bueno, hermoso recurso del capitalismo, esto ha sido el final de este maravilloso podcast. Gracias por quedarte acá, así que no te olvides dejar comentarios, dar like, compartir y dejar algunas preguntas que tal vez para una siguiente sesión podamos hacerle acá a Arturo y a quién te gustaría que tal vez entrevistemos para un siguiente episodio. Así que muchas gracias, así que eso ha sido todo. Chao, cuídense.